Pueblo de Dios, hoy estamos aquí para hablar un poco sobre el sexo y la influencia espiritual que este simple acto tiene. Número 1. ¿Qué es el sexo para Dios? Te conviertes en una sola carne con esa persona. Pero la ciencia también muestra esto. ¿Por qué? Porque muchas veces la ciencia, ¿no? No muchas, en la mayoría de los casos, la ciencia está atrasada. A veces demuestra algo que está en la Biblia desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, sabemos que cuando te unes a una persona sexualmente, tú te conviertes en una sola carne con ella, ¿de acuerdo? Y también sabemos que según la Biblia, el alma de la carne está en la sangre. Incluso por eso, se les prohibía a las personas tomar la sangre de un animal. Cuando te conviertes en una sola carne, también estás haciendo una alianza de sangre, ¿está bien? Porque el alma de la carne está en la sangre, y en consecuencia, una alianza de alma. Te daré ejemplos, y entenderás, ¿de acuerdo? Incluso que a veces ni siquiera has tenido sexo con esa persona y puedes haber aliado con ella de alguna manera. Te lo explicaré y te lo mostraré en la Biblia para que digas así. Ah, pero aceptamos a Jesús y terminó. No, la Biblia dice que cuando aceptas a Jesús, en realidad Jesús te acepta, pero lo recibes como el verdadero Señor, ¿verdad? El único Señor y Salvador. En realidad tú comienzas, ¿no? Es donde todo comienza. ¿Qué eres tú? Tú eres un niño. Tú renaces. Entonces allí, a partir de ese momento que eres, tú eres un recién nacido. Entonces necesitas aprender las cosas. Necesitas saber cómo posicionarte. Necesitas aprender sobre la batalla espiritual y una serie de cosas. Entonces la gente se confunde mucho. Desde el momento en que renaces, en realidad todo comenzó allí. Entonces tienes que entender cómo usar la autoridad en el nombre de Jesús que tú ganaste. ¿Para qué? Para salir de los cautiverios espirituales, para salir de situaciones que hasta entonces estaban en tu vida. ¿Y eso es tan lógico? Exactamente, ¿verdad? Esto es tan lógico. Mira una pregunta que hicieron aquí. Me gustaría saber si los preliminares ya generan alianzas, generan saliva, ¿entiendes? Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Y voy a explicarte todo esto. Punto número 1. ¿Qué es una alianza? Una alianza es un pacto que tienes con alguien. Entonces Dios, Él tiene una alianza que se rompió en el Antiguo Testamento y luego se hizo una nueva alianza en el Nuevo Testamento. ¿Qué es eso? Las alianzas son hechas por Dios, por sangre, a partir de la sangre, ¿de acuerdo? Entonces este es el primer punto. Las alianzas se hacen por la sangre. ¿Y por qué el beso? ¿Y por qué no? El intercambio de saliva genera una alianza porque hay un intercambio de ADN al igual que en el sexo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Solo para que tengas una idea. Quise hacer una prueba para entender un poco mejor sobre mi genética. Y fue en el respetado laboratorio de la USP. Y no me sacaron sangre. Fue a partir de la saliva. Y luego a partir de la saliva analizaron todo el tema genético de todo mi cuerpo. Entonces la saliva humana tiene como mínimo, no es para menos, ¿verdad? Sí, como mínimo, la misma cantidad de códigos genéticos de ADN que tiene la sangre, no es menos. Entonces, si tomas saliva o tomas sangre, puedes fácilmente hacer una prueba de ADN allí. Resultar un satanista que va a la discoteca, gente solo para intercambiar saliva con las personas. ¿Está bien? ¿Crees que no hay nada? Vete a eso. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer? La sangre de Jesús, eso limpia todo eso. Es solo que tengas esa conciencia. Y pídele al Señor que haga eso. Voy a enseñarte, ¿de acuerdo? La saliva contiene el código genético e incluso se puede saber el tipo de sangre. Es verdad. Y a veces nos quedamos así, caramba, pero no tuve relaciones sexuales con esa persona. Cuando no nos importa lo que dice la Biblia, explicándonos lo que es un intercambio de ADN, lo que es un intercambio de información genética y que eso afecta el mundo espiritual. Mira qué cosa tan increíble. Anoche pasé la noche soñando con mi ex y tengo 2 tatuajes con su nombre, eliminar, alianza. ¿Por qué? Es sangre. ¿Qué hizo ella? Al momento de hacerse el tatuaje se derrama sangre. ¿Está bien? Esto es una alianza. Esto es un pacto del mundo espiritual. No es necesario que se rompa. ¿Sabes por qué? Porque las personas viven en verdaderos cautiverios espirituales, gente que tú sabes que son personas que vaya, yo diezmo, yo hago esto, yo hago aquello otro, y así como no prospero. ¿Qué está pasando? Simplemente así, porque hay cosas que tú no sabes. Y esa persona, ella daba una gran legalidad, en el mundo espiritual, en la vida financiera, por ejemplo. Mira, mi ex es padre de santo, no hay manera, la brujería atrae la miseria. Y entonces esa persona tuvo ese pacto allá atrás y no entiende. Y entonces, ¿qué tienes que decir? Tienes que decir, Jesús, ahora soy una nueva criatura. Esos demonios necesitan salir y entonces vamos a hacer eso. Pero no puedes pensar que todo se irá sin que tú lo expulses. ¿Por qué? Porque la liberación es un proceso.
Oh, Dios mío, atrapaba a todos, ni me importaba, pensé que solo era un beso, no hice nada más, pero lo hace. Si la persona se hizo un tatuaje con el nombre del padre, de la madre, de la sobrina, no hace nada. Ella se hace un tatuaje con la madre y todo esto configura un pacto. ¿Entiendes? Configura el pacto de los santos. ¿Está bien? Y entonces todo comienza con el beso literalmente. Es verdad, es verdad. Por eso tengo una alianza con Dios, ¿de acuerdo? Soy creyente desde que era pequeña, desde los 6 años de edad, y me desvié en un momento dado. ¿Y qué pasó? Perdí mi virginidad a los 24 años de una manera que seguramente Dios no quería que la perdiera, ¿verdad? Y terminé contaminándome sexualmente. Y cuando perdí mi virginidad, pasó un tiempo y tuve un intento. Un bebé, un hijo, a los 29, de 29 a 30 años. Tuve un hijo a los 30 años, ¿está bien? Y solo después de que Dios me enseñó, me mostró las cosas que hice, ¿verdad? Que pensaba que no había problema, ¿sabes? Fue solo después de eso que el Señor comenzó a restaurar todas las áreas de mi vida. Y Él me pidió incluso que me quedara soltera por un tiempo. Él me mostró que tenía que quedarme soltera por un tiempo. Y estoy cumpliendo con ese tiempo que Dios mandó. Lo cumplí. Entonces a veces miras, porque no está casada, porque no sé qué, porque ella está mal resuelta sentimentalmente. Cada uno sabe de tu vida con Dios, ¿no? Sé que hay un tiempo específico para que esté casada, y hay un tiempo específico para que esté soltera, y muchas veces este puede ser tu caso. ¿Y qué es convertirse en una sola carne con la persona? Intercambias información. Tú, lo que está en esa persona, accede a tu cuerpo, accede a tu alma. Porque el pecado pecamos en el alma, ¿verdad? Y lo que está en el cuerpo de esa persona, en tu cuerpo, accede al alma de ella. Accede. Oh, cometí adulterio y recibí un regalo, un anillo, un corazón. Me arrepentí, pero no tiré el anillo. Esto es un pacto. Sí, esto es un pacto. Entonces son cosas que no entendemos por qué van sucediendo en nuestra vida. Entonces, ¿dónde está el reflejo? ¿Entré ahora el beso se convierte en una sola carne? No, pero tiene consecuencias en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque en la saliva y en la sangre están nuestros códigos genéticos. Y entonces simplemente intercambiamos. Ya he hecho oraciones de ruptura de pactos. Pero hay algunas cosas que aún pueden no haberse roto. No. Personas con las que has besado y con las que te has comprometido. Ustedes iban a casarse, que ustedes iban a esto, que ustedes iban a aquello otro. ¿De acuerdo? Personas con las que, por ejemplo, has hecho una alianza muy fuerte. Una amistad, por ejemplo, muy fuerte. Y esta persona tal vez estaba enamorada de ti o tenía una fijación por ti y no lo sabes. ¿Quieres ver un ejemplo? ¿Entendido? La Biblia dice que David, el alma de David, se unió inmediatamente al alma de Jonatán. Gracias a Dios, los dos eran amigos y murieron, ¿verdad? En fidelidad el uno con el otro. Pero ¿cuántas personas has tenido una conexión fuerte del alma como David y Jonatán y luego esa persona te traicionó? ¿O esa persona te alejaste de esa persona y esa persona nunca se conformó con dejar de ser tu amiga, ¿entiendes? Cree que tiene una alianza contigo, etcétera. Entonces, eso también es una alianza que necesita ser rota. Y de hecho es verdad. Entonces, ¿qué es el quimerismo? ¿Está bien, gente? El riesgo es tan alto que es posible que ese material genético de tus parejas sexuales anteriores solo permanezca en tu organismo. ¿De acuerdo? El riesgo de que el material genético de tus parejas permanezca en tu organismo es alto. Pero puede ser que en el momento de una reproducción se manifieste en un hijo que es de otro, ¿de acuerdo? Y esto explica por qué el Señor dijo que cuando un hombre moría sin dejar, dejaba descendientes y la viuda se casaba con su hermano, ¿verdad? El primer hijo, él era un descendiente del fallecido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque allí existe material genético de aquel que murió, existe, y la ciencia acaba de comprobarlo. Entonces hay muchas cosas que miramos a la ley y decimos, pero es la ley. No, la ley es la sombra de la gracia. No existe la gracia de caminar sin su sombra. ¿Por qué? Porque el sol de la justicia ilumina a esa persona. Piensa en alguien que está caminando, el sol está iluminando, por eso puedes ver. La luz viene y puedes ver la sombra. ¿Puede alguien no tener sombra? Un ser humano no existe. Está la gracia, ¿verdad? Ella refleja la ley. La ley es la sombra de la gracia. Mirarás la ley y comenzarás a entender algunas cosas. ¿De acuerdo? Y entonces sabemos que el alma de la carne está en la sangre,
haces un pacto con esa persona, y eso es absuelto por tu ADN, pero empeora. Los ángeles caídos descubrieron esto hace mucho tiempo. ¿Sabes por qué? Porque a eso lo llaman hoy en día, ¿verdad? No sé, no sé. En la ciencia del quimerismo, pero los quimeras eran los nefilins, gente, en Génesis 6. Ellos son llamados quimeras. Investigación en la Biblia. Investiga quimeras para que veas. Es una palabra para determinar qué, bestia. Son las bestias que son mezclas de más de una raza. Entonces, si buscas así quimeras, aparecerá, por ejemplo, hay muchos, ¿sabes dónde? En Roma mucho, en realidad, que están dibujados encima de esas iglesias antiguas, de esas catedrales. Las quimeras tienen, por ejemplo, cara de león, entonces el cuerpo es, por ejemplo, de serpiente, y la pata de esto, de aquello otro, ¿sabes? ¿Y quién es la madre de las quimeras? La mayor representación. Esa será la diosa de Jezabel, Lilith. Verás que ella tiene su pata, es pata de avestruz. Ella tiene el cuerpo de una mujer, ¿verdad? Ella lleva entonces, está toda deformada. Ella es una quimera. Entonces, ¿quién es Lilith? Es el nombre acadio para Aserá, que era la diosa de Jezabel. Es un principado, ¿verdad? Hay gente que confunde las cosas, como los minotauros exactamente. Entonces hay gente que confunde las cosas, porque dicen así, porque Lilith es qué. ¿Fue Lilith la primera mujer de Adán? No. Y hay leyendas de que tienes que pedirle al Espíritu Santo a Dios para que te dé discernimiento, ¿de acuerdo? Entonces Lilith en realidad es uno de los nombres de Acera. Sabemos, por ejemplo, que Neptuno, ¿verdad? Que incluso le pusieron el nombre a un planeta, es equivalente a Leviatán, ¿verdad? Dios de los mares. Neptuno, por ejemplo, en Grecia, ¿cómo se llama? De Poseidón, ¿de acuerdo? Entonces, acadiano es una cultura, ¿verdad? Como Grecia-Roma llamaron a Poseidón. Para tus hijos, Neptuno era Dagón. Entonces se cambia el nombre, pero es el mismo principado, ¿verdad? Ellos se presentan de la misma manera. Y entonces presta atención, ¿de acuerdo? Ellos son las quimeras. Entonces, ¿qué es el quimerismo? Es la mezcla de razas. Los ángeles caídos, ellos lo sabían, ¿verdad? Ellos lo sabían. Ahora presta atención. Ellos sabían cómo generar quimeras con material genético humano y magia. Está allí en Génesis 6, ¿verdad? Y con el avance de la ciencia esto es muy peligroso. Entonces tú que eres creyente, que piensas que entiendes, fue solo una pequeña caída tuya, que tuviste una curiosidad. Entonces tomaste a una chica a veces, ¿sabes? Que su padre es madre de santo, no sé qué de cuántas, y tuviste una relación con ella. Tú crees que naciste, ¿sabes? Del Dios vivo. Y puedes estar ahí enamorándote de personas, ¿entiendes? Pueden tener relaciones con personas conjunto desigual, que no creen en el mismo Dios que tú. Puedes saber que estás siendo una sola carne, ¿de acuerdo? Y los demonios que están en el cuerpo de esa persona se están pasando a ti. Esa persona no necesita manifestarse, no. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que Jesús no es el Señor y Salvador de la vida de ella, hay demonios que se aferran a la carne de esa persona. Esto es una cuestión lógica. ¿Por qué? Porque la serpiente se alimenta del polvo de la tierra y la carne de esa persona, ¿verdad? Vino del polvo de la tierra, ¿de acuerdo? Es del pecado. Entonces ese es el primer punto. Hay gente que dice que no tiene nada que ver que te relaciones con alguien que aún no ha aceptado. ¿Por qué? Porque vas a hacer que ella acepte a Jesús. Juzgo de manera desigual. Juzgo de manera desigual. Lárgate. Juzgo de manera desigual. Ay, Lili, pero entonces estás diciendo que dentro de la iglesia puedo salir con cualquier creyente? No, porque allí dentro hay peores que los de afuera. Muchos allí dentro fingen ser creyentes y no lo son. Sabemos que la Biblia habla de esto. Está hablando de esto, ¿verdad? Quien está casado con un no cristiano es diferente. La Biblia dice que lo santificas en la relación sexual. Estás casado con un no cristiano y aceptaste a Jesús. ¿Entonces debes separarte? No, no hay que separar. La Biblia lo deja muy claro, no te separes. ¿Por qué? Porque la relación sexual, la mujer que es creyente santifica al marido. Pero quiero decirte que no es solo llegar a la iglesia y hablar así. Ahora me voy a casar con cualquiera aquí porque estas personas están exentas de cualquier cosa. Presta atención, no es verdad. Las personas que están dentro de la iglesia, ellas son las mayores quimeras que existen y están todas, muchas de ellas contaminadas.
Entonces necesitas del Espíritu Santo. No hay una etiqueta que diga creyente, listo, cásate. No, 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 no es así. Las personas están cometiendo un juicio desigual al casarse con creyentes. ¿Por qué? Porque él dice que es creyente, pero no lo ha creído con el corazón. ¿Sabes quién es salvo? Aquel que cree con el corazón que Jesucristo es el Señor y confiesa con la boca. Hay gente que solo confiesa con la boca y no lo ha creído con el corazón. Hay gente que solo lo ha creído y nunca lo ha confesado. En ambos casos, estas personas no han nacido de nuevo. Ellas no son salvas. Entonces, es eso en lo que tienes que fijarte, ¿de acuerdo? Muchas veces crees que estás a salvo dentro de la iglesia al ir allí y simplemente relacionarte con alguien. No es verdad. Entonces, ayer algo que me llamó mucho la atención y vi incluso a Sarastiva hablando, la pastora Sarastiva dijo claramente que hay una persona que es incluso famosa, una cantante que está en una polémica ahora, ¿verdad? Ella vive allá en Estados Unidos y está en una polémica porque su esposo, él fue condenado. ¿Está bien? Él fue condenado. Y entonces ella, hablando de que hace muchos años atrás, ella recibió a esa cantante, ella no estaba casada todavía, recibió a esta cantante en su apartamento y a una pareja que la llevó a esta cantante para que Sara la conociera. Sara dijo que era admiradora de esta cantante, le gustaba mucho y ella conocía a una pareja de amigos. Y esta pareja de amigos dijo, vamos a llevar a esta cantante. De acuerdo. Y cuando llegó allí, Sara estaba lidiando con este asunto de la vida sentimental, ya estaba viendo todo esto y le preguntó a esta chica, ¿ya tienes a alguien en mente? ¿Estás, verdad? Y tal. Y entonces esta cantante se dio la vuelta y dijo, mira, sí habló de este chico. Y ella dijo, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, porque... ¿Y qué dijo esa pareja? Si escuchas a Sara, ella es una solterona, ¿verdad? Todavía es madre soltera, ¿no? Entonces la gente mira, allí si la escuchas no te casas con nadie. ¿Qué pasó? A veces miras a dos personas casadas y crees que esa persona allí a veces tiene más credibilidad que alguien que es soltera y que Dios la mandó a estar en esa condición por un tiempo determinado momento, pero eso no le quita la autoridad. Moraleja de la historia, la soltera, la madre soltera, es la que estaba siendo guiada por Dios en ese momento para dar un consejo a esa cantante que no escuchó. ¿Y qué pasó? Esa cantante se casó con ese tipo y ahora ese tipo está preso, ¿correcto? Y muy probablemente será condenado a pena de muerte o cadena perpetua, aún no se sabe. Entonces a veces necesitas entender esto y pedirle a Dios que te muestre quién tiene el Espíritu Santo, porque no es solo porque una pareja está diciendo esto aquí del otro. En el altar, vaya madre soltera, ve a investigar su vida, no sé qué ve no sé qué. Hombre, Dios conoce el corazón de cada uno. Entonces confiesa tus pecados. Él es fiel y justo para perdonarte y purificarte de toda injusticia. Y a veces es esa pareja que está con el espíritu de Jezabel, no es la persona que está soltera. Porque Pablo era soltero y daba consejos a los casados. ¿Por qué? Porque quien te da la madurez, la sabiduría, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios usa a quien Él quiere de la forma que Él quiere. Y Él trabaja con quien Él quiere de la forma que Él quiere. Entonces, ¿qué pasó? Estoy explicando todo esto al principio, donde cuento un poco de mi testimonio. Y crecí en la iglesia. Tenía 6 añitos cuando acepté a Jesús. Y lo acepté de todo corazón. Y cuando tenía aproximadamente 22 años, me salí del camino del Señor. Y perdí mi virginidad a los 24 años. 6 años después quedé embarazada. Tuve a mi hijo con su padre obviamente a los 30 años. A partir de ese momento, el Señor tuve una fuerte experiencia con Dios. Y Dios me llamó de vuelta a la rectitud. Y nunca más me salí de allí. Y entonces el Señor ministró en mi vida. Y me mostró estos lazos de sangre, que no es simplemente tener relaciones con alguien. Porque he tenido sexo con 1000 personas y el otro ha tenido sexo con una. Pero a veces, esa única que has tenido está estropeada. Entonces Dios me ministró y me habló. Hija, te traeré de vuelta. Él me trajo de vuelta, me dio autoridad. Y estoy en santificación. Estoy santificada. El Señor me está santificando. Y estoy así por un tiempo. Ni siquiera en relación afectiva. Esto fue algo que Dios me dijo. Me lo dijo. Entonces ni siquiera en relación afectiva en este momento puedo. Nunca me he casado, pero tengo un hijo. Ya no soy virgen. Perdí la virginidad hace casi 12 años. Hoy tengo 38, 12 años. Entonces nunca me he casado. ¿Está bien, gente?
Dios dijo que tenía que estar así por un tiempo. ¿Sin qué? Sin nada, sin enamorarme, sin estar con alguien. ¿Y por qué necesitas hacer eso? Solo lo entendí después, porque lo que tuviste en la relación sexual impregna tu ADN, y el Señor quiere limpiarte. ¿Puede quitarlo de una vez? Sí puede, pero eso no es lo que Él hizo conmigo. Él me está santificando. Hoy, gracias a Dios, ya pasó, pero estoy pasando por este tiempo. Entonces vamos allá. Los ángeles caídos generaron quimeras en la época de Noé, y ese tiempo volverá, y ya está presente. Solo para que tengas una idea, 2018 cumplió 40 años desde que la primera persona inseminada artificialmente vino al mundo. Luego pasaron unos 20 años con todo el mundo voy, no voy, voy, no voy. Entonces, hoy en día, las personas que fueron inseminadas artificialmente están en promedio de 20 a 30 años. Es la generación del pueblo que fue inseminado artificialmente que nadie ni sabe el qué va a pasar. ¿Por qué? Porque es muy reciente. Nadie sabe el tipo de cosa que puede pasar en el futuro. Es muy reciente. Son personas que fueron inseminadas artificialmente. ¿Cuál es el gran problema de todo esto? Es que tienes que orar incluso si el Señor lo puso en tu corazón y tú fuiste a visitar, no sé, una clínica de esas. No creo que sea así. Pero supongamos que el Señor puso en tu corazón que fueras allí. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes qué tipo de semilla hay allí? Mira, el satanismo tiene la administración de muchas clínicas de inseminación artificial, y allí hay semillas de sacerdotes, porque un satanista puede llegar y donar, simplemente donar su semillita. Entonces la persona va a hacer una inseminación artificial, coloca la semilla de un satanista allí dentro, que él hizo rituales para lanzar, ¿entiendes? Rituales para lanzar. ¿Y sabes lo que está pasando? Estas personas están aquí. Han nacido, como los nefilim de la antigüedad, pero no hay gigantes. Ahora los nefilim no son gigantes, porque la tecnología ha avanzado. De la misma manera Dios dijo que los tiempos de ahora serían como los tiempos de Noé. De la misma manera que los nefilim no son gigantes, no vive 600 años. Como Noé, la edad que tenía en el momento en que ocurrió el diluvio. Nadie vive más de 600, 700, 800 años. De la misma manera que los nefilim ya no son gigantes. Pero los tiempos de Noé han vuelto. ¿Y qué pasa? Los satanistas, ellos hacen rituales de sexo. ¿Entiendes? ¿Cómo hacen esto, gente? ¿Crees que no? Hay prostitutos sacerdotales en la Biblia. ¿Qué se hacía en esa época y se sigue haciendo hoy? Porque atiendo a personas que han salido de esa situación, que ni te imaginas que eran satanistas, que ni te imaginas que eran hijos de satanistas. Esto es real. Entonces los prostitutos sacerdotales, ellos tienen allí un ritual, aquellos rituales de sexo que la Biblia cita bastante. Mira, esto sucedía mucho en los rituales de Jezabel, donde las sacerdotisas de Acera y de Baal, ellos hacían rituales sexuales. ¿Qué pasa? La Biblia también habla de que los ángeles se transfiguran en personas, como ya sucedió con Lot. Los ángeles allí vinieron a advertir a Lot que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas, y ellos incluso comieron pan, jantaram. Entonces ellos pueden sí transformarse. De la misma manera, la Biblia habla de que Satanás, él se transforma en un ángel de luz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Allí en ese momento, en esos rituales, ese sacerdote, esa prostituta sacerdotal, él toma, y ese demonio llamado súcubo, él se transforma en la forma de una mujer que tiene sexo con el sacerdote. Y él recoge el semen de ese sacerdote.